¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, justo entre las 3 y las 5 de la madrugada, tu cuerpo se despierta sin razón aparente? El mundo duerme, pero algo dentro de ti parece despertar. El reloj marca la hora, pero el alma siente el llamado. Y lo curioso es que, mientras muchos lo llaman insomnio, hay quienes saben que es una señal. Un toque silencioso que proviene de un lugar que no necesita sonido para comunicarse. Tal vez te has despertado con el corazón acelerado, con un recuerdo repentino o incluso con el nombre de alguien resonando en tu mente. Y tu primer pensamiento es solo el estrés. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si ese despertar fuera el momento exacto en que el cielo intenta hablar contigo? Es en ese intervalo entre el sueño y el espíritu, donde ocurren las experiencias más sutiles y también las más transformadoras. Lo que voy a mostrarte hoy puede cambiar la forma en que ves tus madrugadas, porque lo que parece casualidad puede ser propósito. Lo que suena como ruido puede ser una invitación. Durante los próximos minutos entenderás por qué este horario ha sido llamado, durante siglos, la hora de la misericordia, y cómo puede ser la llave para recibir sanidad, respuestas y reconexiones que tu corazón ha estado pidiendo desde hace tiempo. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal. Así no te perderás ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe y restaurar tu paz. Cada nuevo video es un recordatorio de que Dios aún habla, incluso en el silencio. Y si deseas llevar esta experiencia a un nivel más profundo, con oraciones diarias y promesas de protección, busca en el primer comentario fijado el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Es una guía espiritual para acompañarte durante 30 días, un verdadero refugio para tu alma. Respira profundo y permítete escuchar. No es casualidad que estés aquí, ni que este video haya llegado a ti. Hoy vas a descubrir que Dios habla en silencio y que el simple hecho de despertar puede ser el inicio de una de las conversaciones más importantes de tu vida. A veces, en medio de la madrugada, un nombre simplemente aparece en tu mente, sin aviso, sin motivo. Es como si alguien hubiera susurrado muy suave, allá en lo más profundo del alma, el nombre de una persona. En ese instante muchos piensan, ¡qué coincidencia! Pero quien ha aprendido a escuchar lo invisible, sabe que no existe el azar cuando el corazón despierta sin explicación. Es ese tipo de toque que el cielo da sin hacer ruido, solo para ver si aún seguimos sensibles. Piensa en esto como una notificación silenciosa del cielo. A diferencia de las que parpadean en el celular, esta no tiene sonido ni vibración, solo un sentimiento persistente. Es como si Dios dijera, «Hey, recordé a alguien, y quiero que tú también lo recuerdes». Despertar así no es un error del cuerpo, sino un acierto del alma. Y quien lo comprende, comienza a transformar sus madrugadas en momentos de propósito. Tal vez ya lo hayas vivido. Abres los ojos a las 3 de la mañana sin entender por qué, y de repente el rostro de alguien aparece en tu mente. A veces es un amigo distante, otras alguien con quien ya no hablas. No hay lógica en eso, y justamente por eso es sagrado. El cielo rara vez grita. Suele solo dar un pequeño empujón a quienes aún conservan la sensibilidad para sentir. El sabio no intenta racionalizar todo. Entiende que lo espiritual tiene su propio lenguaje, hecho de señales sutiles y momentos inesperados. Algunos lo llaman intuición, otros coincidencia. Pero quien tiene intimidad con Dios sabe que es una invitación. Una invitación a orar, a interceder, a ponerse en la brecha por otro corazón que quizás está luchando en silencio. Una vez, un hombre contó que se despertó 3 noches seguidas pensando en el nombre de su hermano. Al cuarto día llamó y descubrió que su hermano estaba hospitalizado en otra ciudad. Él no lo sabía, pero sus oraciones en la madrugada fueron el alivio invisible de alguien al borde de la desesperación. ¿Coincidencia o sincronía divina? En tiempos como estos, creer en el azar es desperdiciar los mensajes que el cielo intenta entregarnos. Lo interesante es que Dios no pide mucho. A veces bastan 60 segundos de intercesión. Una frase sencilla, dicha con el corazón sincero. Señor, donde quiera que esté, bendícelo. Poco. No, es suficiente para mover cosas que la lógica no puede explicar.
El cielo siempre responde a la fe, incluso cuando cabe en un suspiro. Un mentor espiritual solía decir, cuando Dios quiere tocar a alguien, muchas veces toca primero el corazón de otro. Esa es la esencia de la intercesión. Ser puente, no protagonista. La persona que ora casi nunca sabe el tamaño del impacto que causó, pero el cielo registra cada gesto. Y a veces, ese simple despertar a las 3 de la mañana es el momento en que fuiste ascendido a mensajero invisible. Imagínate como un satélite espiritual. Mientras todos duermen, tú captas señales de quienes están perdiendo la conexión. El trabajo es silencioso, pero poderoso. No necesitas contarlo ni hacerlo público. Solo necesitas estar disponible. Y es en esa disponibilidad donde la vida encuentra su verdadero sentido. Muchos confunden la espiritualidad con grandes gestos, pero ella habita justamente en los detalles sutiles. Despertarte en la madrugada, recordar a alguien, sentir un peso en el corazón. Todo eso son pequeñas puertas que Dios abre. La diferencia es que pocos entran. La mayoría vuelve a dormir sin notar que fue invitada a una conversación divina. Quien aprende a reconocer ese llamado, vive con un tipo especial de paz, porque entiende que incluso los despertares tienen propósito. Y cuando se vuelve a acostar después de orar, siente un descanso que no proviene del sueño, sino de la certeza de haber sido parte de algo más grande. La fe tiene ese efecto secundario. Convierte lo común en sagrado. Algunos dicen, pero yo no sé orar. Está bien. Dios entiende incluso el silencio. A veces, la mejor intercesión es simplemente cerrar los ojos y decir, cuida de esa persona, Señor. Así de simple. La oración verdadera no necesita espectáculo, necesita presencia. Y presencia es precisamente lo que más falta en el mundo moderno. Si quieres hacerlo práctico, crea un hábito. Cada vez que despiertes recordando a alguien, ora en ese mismo momento. No prometas hacerlo después. Hazlo ahí mismo, acostado. Es un entrenamiento de sensibilidad y obediencia. Con el tiempo notarás que ciertos nombres vuelven, y cada vez que lo hacen, traen una paz distinta, señal de que el propósito fue cumplido. ¿Has notado que cuando alguien ora por ti, a veces sientes un alivio sin saber por qué? Es porque el mundo espiritual funciona en red. Es como si el cielo tuviera un sistema de Wi-Fi invisible que conecta corazones que se preocupan unos por otros. Por eso, cuando Dios te despierta con un nombre, está conectando la señal entre el cielo y esa persona. En ese instante, tú eres el enrutador de la gracia. Y sí, por casualidad, el nombre que viene a tu mente es el de alguien con quien tienes heridas o resentimientos. Quizá el mensaje sea aún más profundo. Puede que el cielo esté diciendo, libera perdón. Interceder por quien nos ha herido es el nivel más alto de la madurez espiritual. No es fácil, pero es liberador. Quien lo hace descubre que la paz suena igual que el perdón. Curiosamente, cuanto más una persona responde a estos llamados, más percibe que la vida está llena de códigos divinos. Nada es aleatorio, nada se desperdicia. Cada oración hecha en la madrugada es una semilla sembrada en lo invisible. El sabio entiende algo sencillo. El despertar físico es solo el reflejo de un despertar espiritual. Y quizá este sea apenas el comienzo de lo que el cielo aún quiere revelar. No todos los despertares en la madrugada son un llamado para interceder por alguien. A veces, es el alma misma pidiendo respirar. Es como si dentro de nosotros existiera un cuarto desordenado, lleno de pensamientos acumulados, dolores guardados y sentimientos que necesitan ponerse en orden. Y Dios, con su paciencia de Padre, enciende la luz en medio de la noche para decir, ¿vamos a arreglar esto juntos? Es curioso cómo el cuerpo duerme, pero el corazón sigue despierto. Él procesa lo que la mente intentó ignorar durante el día. Por eso, cuando el alma quiere poner la casa en orden, aparecen recuerdos antiguos, conversaciones pendientes, arrepentimientos que todavía duelen. No es castigo, es limpieza espiritual. El Espíritu Santo usa la madrugada para tocar lugares donde la luz del día no llega. Un mentor decía, el dolor es la alarma del crecimiento. Cuando despiertas con ese malestar sin nombre, puede ser que algo dentro de ti esté pidiendo atención.
Es como una herida que empieza a sanar y pica, señal de que está curando. La purificación espiritual duele un poco, pero es un dolor que educa, no que destruye. Piensa en el alma como en una computadora. De vez en cuando, necesita limpiar la memoria emocional, borrar archivos que ya cumplieron su propósito, liberar espacio para nuevas experiencias. Guardar culpas o rencores es como tener 1000 pestañas abiertas en el navegador. El sistema aún funciona, pero lento, saturado. Dios quiere que tu alma vuelva a fluir ligera. Muchas personas confunden eso con insomnio o mente inquieta. Pero a veces es el cielo diciendo, aún cargas cosas que ya no necesitas. Cuando empieza esa limpieza, es común que las lágrimas broten sin razón. Déjalas salir. Llorar es la forma en que el cuerpo expulsa lo que el alma ya no quiere cargar. Ninguna lágrima es en vano. El problema es que muchas veces insistimos en barrer el corazón con la luz apagada. Queremos sanar sin mirar. Y Dios, paciente, enciende la lámpara y pregunta, ¿podemos hablar de esto ahora? En esos momentos, la oración no es un discurso bonito, es una conversación honesta. Señor, duele, pero quiero ser libre. Ahí comienza la verdadera purificación. Recuerdo a una mujer que me contó, cada vez que me despertaba a las 3 a.m., venía a mi mente el rostro de mi madre, con quien no hablaba hacía años. Resistió durante meses hasta que una noche decidió orar por perdón. A la mañana siguiente, la llamó. Entre lágrimas y risas, la paz regresó. Ese despertar era en realidad un recordatorio de que el perdón dormido también necesitaba despertar. Cuando el alma quiere poner la casa en orden, el espíritu empieza por los cajones más olvidados, aquellos donde guardamos palabras no dichas, promesas rotas, arrepentimientos pendientes. Él mueve, revuelve un poco, pero solo para dejar todo limpio después. Es incómodo, sí, pero nada es más hermoso que el brillo del alma después de una buena limpieza. Es importante entenderlo. Purificación no es autopunición. No se trata de culparte, sino de curarte. A veces, todo lo que Dios quiere es que digas, me perdono. Parece simple, pero ese acto abre las ventanas espirituales. Entra aire fresco, el alma respira, y por primera vez en mucho tiempo, el cuarto interior vuelve a oler a paz. ¿Quieres hacer este proceso más ligero? Haz una oración breve de entrega. Algo como, Señor, lo que esté fuera de lugar dentro de mí, muéstramelo con amor y ayúdame a ponerlo en orden a tu tiempo. Mientras tanto, respira profundo, 4 veces. Inhala gracia, exhala culpa. Este gesto enseña al cuerpo a participar en la limpieza que el espíritu ya comenzó. Hay personas que pasan la vida acumulando emociones no resueltas como quien guarda trastos en un sótano. El resultado es cansancio constante y un alma pesada. Dios no te despierta por casualidad. Te llama a abrir las cajas, desechar lo que ya no sirve y rescatar lo que aún tiene valor. Purificar es reordenar prioridades, por dentro y por fuera. Uno de los signos de que la limpieza está ocurriendo es la ligereza que llega después. Puede que duermas menos, pero despiertes más descansado. Porque el descanso verdadero no viene de las horas de sueño, sino de la paz interior. Cuando el corazón se libera del peso, dormir se convierte en un regalo, no en una huida. En ese momento, vale la pena anotar lo que venga a la mente. Puede ser un recuerdo, una palabra, un versículo o incluso un sueño. Escribir es como barrer con una escoba nueva. Ayuda a ver dónde aún queda polvo. Y con el tiempo, este hábito revela patrones, las mismas heridas que vuelven, los mismos temas que Dios insiste en limpiar. Quien entiende este proceso no huye de él, porque descubre que cada madrugada de lágrimas es también un amanecer de recomienzo. El cielo trabaja mientras el mundo duerme, y el alma va siendo restaurada en silencio. Es ahí donde las heridas se transforman en sabiduría, y el dolor en discernimiento. Curioso, ¿verdad? Después de que el alma aprende a organizarse,
empieza a buscar algo aún más profundo. No solo estar limpia, sino estar cerca. Porque cuando el corazón es purificado, nace un nuevo deseo. El de simplemente estar con Dios, sin pedir nada, solo para sentir su presencia. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente despertar. Después de que el alma es purificada, algo cambia. El silencio que antes incomodaba ahora consuela. Ya no hace falta mucho ruido para sentir la presencia de Dios. Basta cerrar los ojos y saber que Él está ahí. Es en ese punto donde nace la verdadera intimidad. No como quien habla todo el tiempo, sino como quien descansa junto a quien ama. La intimidad con Dios es como sentarse en el porche con un viejo amigo. A veces se habla, a veces no. El simple hecho de estar juntos ya basta. Cuando el corazón alcanza este tipo de relación, el tiempo pierde la prisa y el alma entiende que la oración no es una tarea, sino una convivencia. Es un lugar de descanso, no de desempeño. Muchos imaginan a Dios como alguien lejano, sentado en un trono inaccesible. Pero quien lo conoce de cerca descubre algo distinto. Él prefiere la silla al lado de tu cama. Es ahí, en las horas en que el mundo duerme, donde habla con voz suave, casi en un susurro. Sigo aquí. Esa imagen lo cambia todo, porque transforma el temor en ternura. Mucha gente dice que no sabe orar, y quizá el secreto sea ese, no saber demasiado. La oración más profunda no sale de la boca, sino de la sinceridad. A veces es solo un gracias, otras un ayúdame. Dios entiende los suspiros, y la mayoría de las veces prefiere el silencio sincero a las palabras ensayadas. Imagina a un niño quedándose dormido en los brazos de su padre. No pide nada, no explica nada, solo confía. Esa es el alma madura, la que aprendió a descansar. Lo que antes era preocupación, ahora se convierte en entrega. Lo que era ansiedad, se vuelve oración silenciosa. Porque el amor verdadero no necesita justificarse, solo estar. En esa intimidad, la habitación se convierte en templo. No hay velas ni rituales, solo presencia. Y la presencia es poder. Cuando alguien aprende a sentarse con Dios en silencio, la energía del ambiente cambia. El aire se siente más liviano, el corazón más lento, la mente más clara. Es el tipo de paz que ninguna técnica enseña, solo la convivencia revela. Un ejercicio sencillo es el microguión de la presencia. Cierra los ojos y di, aquí estoy. Permanece en silencio un minuto, escuchando solo tu respiración. Luego di, habla, Señor, tu siervo escucha. Listo. No hace falta más. El cielo entiende esas 3 frases mejor que cualquier discurso. La intimidad se construye en lo cotidiano. Es recordar a Dios mientras lavas los platos, manejas o viajas en autobús. Es hablarle como a un amigo de la infancia que nunca cambió de número. No existe un momento correcto para orar. Lo que existe es un corazón disponible. Quien lo entiende vive en estado de oración continua. El problema es que confundimos intimidad con performance. Pensamos que incluso en lo espiritual tenemos que impresionar. Pero Dios no busca actores, busca sinceros. A veces, la oración más hermosa es la que viene con lágrimas y silencios largos. Él entiende los silencios y responde dentro de ellos. Una de las cosas más poderosas es entender que la intimidad no se mide por intensidad, sino por constancia. No necesitas sentir algo extraordinario cada vez. Basta con presentarte. Como en cualquier relación, el secreto es estar ahí, incluso en los días en que no sientes nada. Ese simple "aquí estoy" vale más que 1000 palabras. Hay noches en que el silencio es tan fuerte que parece una respuesta. Es el cielo diciendo, tranquilo, sigo en control. En esos momentos, la fe madura. El corazón entiende que confiar es más importante que comprender, y el alma descansa. No porque todo se haya resuelto, sino porque sabe que está siendo cuidada. Esa intimidad transforma la manera de ver el mundo. La prisa disminuye, la mirada cambia, la vida se vuelve más lenta. El ruido interior se apaga y nace una serenidad nueva. Y lo más curioso es que, cuanto más callado está el corazón, más claramente escucha. Dios nunca dejó de hablar, solo esperaba que bajáramos el volumen. Algunas personas cuentan que después de noches así, despiertan con ideas nuevas, decisiones claras
direcciones que antes no veían. Eso ocurre porque, en la presencia divina, la mente se ordena sola. La fe y la claridad caminan juntas. Cuando el alma aprende a escuchar, el cuerpo aprende a descansar. Quizá este sea el punto más hermoso del camino. Entender que la oración no es el momento de pedir, sino de pertenecer. La oración es el lugar donde el alma recuerda de dónde viene. Y cuanto más frecuentas ese lugar, menos miedo tienes al mañana. La intimidad es el antídoto de la ansiedad. Y es precisamente en ese silencio íntimo donde nace el siguiente paso. Porque cuando el corazón aprende a oír, empieza a querer actuar. Ya no basta con sentir, quiere obedecer. Y ahí el espíritu susurra: ahora déjame guiarte. Es el inicio de la práctica guiada, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en movimiento. Llega un momento en que escuchar ya no basta, es necesario vivir. Después de sentir la presencia de Dios, el alma madura empieza a desear dirección. Y ahora, ¿qué hago con esta paz? Aquí entra la práctica guiada, el punto donde la espiritualidad desciende del pensamiento y toma forma. Es cuando lo invisible se convierte en una acción simple, concreta y transformadora. Imagínate en una habitación completamente oscura. No ves nada, pero sostienes una pequeña linterna en las manos. No ilumina todo el camino, solo el siguiente paso. Así es la fe. La luz que Dios nos da no muestra el final, muestra el ahora. Y con cada paso que das, se revela un nuevo tramo. Esa es la belleza del proceso. Caminar sin ver, pero confiando en quien guía. El primer paso es respirar y calmarse. Parece obvio, pero es lo que más olvidamos. Inhala profundo, cuenta hasta 4. Y siente el aire entrando como si fuera el propio aliento de Dios. Luego, suéltalo despacio, como quien devuelve sus preocupaciones al cielo. Hazlo por 1 minuto. Cuando el cuerpo se desacelera, el alma escucha mejor. Después viene la oración de disponibilidad. Es simple, pero poderosa. Señor, aquí estoy. Háblame como tú quieras. Solo eso, sin intentar controlar, sin expectativas. Esta frase es una llave espiritual. Abre el corazón y cierra el ego. La disponibilidad es el idioma que el cielo entiende mejor. Luego, el tercer paso, el silencio atento. 3 minutos sin hablar, solo escuchando. Puede parecer poco, pero es tiempo suficiente para que el cielo organice tus pensamientos. No es meditación vacía, es atención llena. Te conviertes en antena, receptivo a lo que el espíritu quiera transmitir. A veces llegará un recuerdo, un versículo, un nombre, una idea. Todo sirve. Y el último paso, actuar de manera sencilla. Si viene el nombre de alguien, ora. Si surge gratitud, agradece. Si llega claridad, anótala. No hace falta espectáculo. Lo espiritual se manifiesta mejor en lo ordinario. La linterna no ilumina todo el cielo, pero te impide tropezar en el camino. Esta práctica parece pequeña, pero transforma. Cuando se hace con constancia, enseña al corazón a escuchar sin ansiedad. Es como afinar un instrumento. Cuanto más practicas, más nítido se vuelve el sonido del alma. Llega un punto en que el silencio entre tú y Dios se convierte en conversación. Mucha gente espera el ambiente perfecto para orar. Una vela, música suave, una posición especial. Pero Dios no es ceremonioso, es compañero. Si el corazón está presente, el suelo de la cocina se vuelve altar. La práctica guiada funciona en cualquier lugar, porque el verdadero templo está dentro. Algunos dicen, no siento nada cuando lo hago. Y está bien, el objetivo no es sentir, es alinearse. La práctica no busca emoción, sino conexión. A veces, la ausencia de sensación es señal de que el alma está en mantenimiento. El silencio de Dios también es respuesta, y de las más profundas. Un mentor espiritual dijo una vez, el cielo habla despacio a quien tiene prisa. Esa frase lo resume todo. La práctica guiada enseña al cuerpo a desacelerar para escuchar el tiempo de lo divino. Es como sintonizar una radio antigua. Si giras el dial con calma, encuentras la frecuencia exacta. Si lo haces rápido, solo escuchas ruido. ¿Quieres un ejercicio práctico? Toma un cuaderno y escribe después de cada experiencia. ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué aprendí? Eso te ayuda a notar los patrones.
En pocos días verás que las respuestas divinas siguen una coherencia. No llegan con truenos, sino con una paz que permanece incluso después de dormir. Cuando alguien practica esto con regularidad, la madrugada deja de ser soledad y se convierte en escuela. Cada despertar se vuelve una clase privada. Dios enseña con ejemplos, pero también con silencios. Y el alumno que aprende a escuchar en la oscuridad está listo para ver luz en cualquier lugar. Lo curioso es que, cuanto más practicas, más simple se vuelve todo. La ansiedad disminuye, las decisiones se alivian, la intuición se afina. El mundo sigue igual, pero la mirada cambia. El secreto no es huir de la oscuridad, sino llevar la linterna correcta, la que viene de dentro, no de fuera. Esa linterna se alimenta de fe, constancia y silencio. Sin esos tres elementos, la luz se apaga, pero cuando están juntos, nada puede extinguirla. Poco a poco, descubres que ya no necesitas ver todo el camino, solo saber que estás siendo guiado. Ahí, el miedo pierde espacio y la confianza toma el volante. Y cuando la práctica se vuelve hábito, surge una nueva pregunta en el corazón. ¿Cómo saber si lo que sentí viene realmente de Dios o solo de mi mente? Esa duda es natural y justamente abre el siguiente capítulo, la diferencia entre paz y ansiedad, donde aprendemos a distinguir la voz del cielo del ruido de nuestro propio corazón. Llega un momento en el camino espiritual en que es necesario aprender a distinguir voces. No todo pensamiento que llega a la mente viene de Dios, y no todo silencio significa su ausencia. El discernimiento es esa brújula interior que separa lo que ilumina de lo que confunde. Es como afinar el oído para reconocer si el sonido proviene de una arpa o de un trueno. Ambos son fuertes, pero solo uno trae armonía. La primera diferencia entre la voz de Dios y la de la ansiedad está en la sensación que dejan. La ansiedad grita, exige, presiona. La voz de Dios, en cambio, calma. Incluso cuando corrige, trae paz. Es la diferencia entre un empujón y una mano que guía. La ansiedad empuja, el espíritu guía. Piénsalo como un semáforo espiritual. Cuando algo viene de Dios, hay claridad, incluso si el camino sigue en sombra. Cuando viene de la ansiedad, hay confusión, aunque todo parezca iluminado. El discernimiento es aprender a esperar la luz verde de la paz antes de dar el siguiente paso. Quien ignora esa señal suele tropezar con la prisa. Muchos confunden movimiento con progreso, pero en el reino espiritual, correr sin dirección es lo mismo que estar quieto. Dios no tiene prisa, tiene propósito. Si la sensación es de urgencia sin paz, respira y espera. La prisa es el disfraz favorito de la duda. En cambio, la paz es el sello que autentica las respuestas divinas. Recuerdo a una joven que oraba pidiendo una señal sobre un nuevo trabajo. Cada vez que pensaba en aceptar, el corazón se aceleraba y el cuerpo se sentía pesado. Entonces, en lugar de decidir desde la ansiedad, hizo lo contrario. Oró en silencio y pidió que Dios hablara a través de la paz. Días después, sin esfuerzo, surgió otra propuesta, y esta vez, el corazón se sintió liviano. La diferencia estaba en el tono de la voz que la guiaba. Discernir requiere pausa. El enemigo de la claridad es el ruido. Por eso el mundo moderno vive tan agotado. Confunde ruido con dirección. Pero el cielo habla despacio, para ver quién realmente quiere escuchar. El alma ansiosa quiere resolver. El alma madura quiere comprender. Una actúa por presión, la otra por confianza. Un ejercicio práctico. Cuando una idea venga con mucha fuerza, pregúntate, ¿esto me da paz o me la quita? Si hay paz, aunque no haya garantías, sigue. Si hay tensión, detente. La paz no es ausencia de lucha, es presencia de certeza. Y esa certeza no viene de la cabeza, sino del corazón. El discernimiento también implica aprender que Dios no habla solo con palabras, sino con sensaciones. A veces la respuesta está en la tranquilidad que llena el pecho, otras en la inquietud que no se va. Es el espíritu señalando, ¿por ahí? ¿No? Escuchar al cuerpo también es una forma de escuchar al cielo. Él siente antes de que la mente entienda. Pero atención, la paz falsa también existe. Es esa que proviene de la huida, no de la fe. La persona dice, estoy en paz, pero en realidad solo se rindió.
La paz verdadera no es anestesia, es fuerza serena. No ignora el problema, lo enfrenta con calma. Muchas veces, Dios permite el inconfort para traer claridad. Es como una piedrecita en el zapato. Molesta lo justo para hacerte detener y mirar dentro. El discernimiento nace en esos momentos, cuando aprendes a diferenciar la incomodidad que enseña de la que destruye. No todo dolor es malo. Algunos vienen para ajustar el paso. Si quieres entrenar el discernimiento, practica el test de los frutos. Pregúntate, ¿qué está produciendo esta decisión en mí? Si genera fe, esperanza y amor, está alineada con lo divino. Si produce miedo, culpa o confusión, es momento de pausar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El corazón también tiene cosechas. Hay días en que discernir parece más difícil. La mente grita, el corazón duda, el silencio pesa. En esos momentos, vuelve a lo básico. Respira, ora, espera. La espera es el laboratorio de la fe. Es ahí donde el discernimiento madura. Dios no tiene prisa por responderte. Él quiere enseñarte a reconocer su voz. Piensa en la fe como una brújula. Aunque las nubes tapen el sol, la aguja sigue apuntando al norte. El discernimiento funciona igual, no cambia el camino, pero evita que te pierdas en los desvíos. Y cuanto más lo practicas, más rápido reconoces el tono de la voz divina, esa que no asusta, solo orienta. El gran secreto es entender que la paz no es recompensa, es señal de alineamiento. Cuando aparece, es porque estás en el compás correcto. La ansiedad es el cuerpo intentando correr antes que el alma. El discernimiento es el punto de equilibrio entre ambos, donde el corazón aprende a caminar al ritmo del cielo. Y cuando la persona descubre ese ritmo, empieza a ver lo espiritual en lo cotidiano. Los signos se vuelven más claros, las respuestas más sutiles, y el miedo pierde fuerza. Porque ahora, en lugar de intentar entenderlo todo, simplemente confía en el sonido de la paz. Y es justo ahí donde comienzan las historias reales. Esas que confirman que la fe, cuando se vive, cambia destinos. Nada enseña más que la vida real, porque al final de cuentas es ahí donde la teoría se pone a prueba. Hay historias que parecen pequeñas, pero esconden milagros silenciosos, señales de un Dios que actúa entre bastidores. Son episodios comunes, vividos por personas sencillas, pero que revelan el poder de quienes saben escuchar lo invisible. Una vez, una mujer contó que siempre despertaba alrededor de las 3:18 de la madrugada. Al principio pensó que era coincidencia. Luego notó que cada vez que abría los ojos, pensaba en el mismo amigo, alguien con quien no hablaba hacía meses. Una noche, en lugar de ignorarlo, oró: Señor, cuida su vida. A la mañana siguiente, descubrió que, justo a esa hora, él estaba en urgencias, enfrentando una crisis de ansiedad. Ella no necesitó estar presente físicamente para ayudar. La intercesión fue como un toque a distancia, un mensaje sin palabras enviado al corazón correcto. Cuando le contó al amigo lo que había sentido, él lloró en silencio. A veces, Dios une corazones en distintos usos horarios, solo para recordar que nadie está completamente solo. En otra ocasión, un hombre despertó en medio de la madrugada con el nombre de su padre en la mente. Llevaban años sin hablarse. El orgullo gritaba: «Vuelve a dormir». Pero algo más fuerte susurraba: «Ora». Y él oró. Al día siguiente supo que su padre se había sentido mal esa noche, pero ya estaba mejor. El perdón comenzó ahí, antes de cualquier conversación. La oración abrió el camino que el silencio había cerrado. Estas historias prueban que lo espiritual no está lejos. Respira dentro de la rutina. Dios no actúa solo en los templos, actúa en las madrugadas, en las carreteras, en las cocinas, en los cuartos silenciosos. Habla por medio de sensaciones, nombres, recuerdos. Y nos toca a nosotros decidir si escuchamos o simplemente nos damos la vuelta en la cama. Una joven relató que despertaba siempre con un peso en el pecho. Pensaba que era ansiedad, hasta que notó que ese sentimiento aparecía después de discutir con su madre. Una noche, cansada, hizo una oración sencilla: Dios, enséñame a amar de nuevo. A la mañana siguiente, se sintió más liviana y tuvo el valor de pedir perdón. A veces, el milagro no es lo que cambia afuera, sino lo que cambia dentro.
Un hombre viudo decía que las madrugadas eran sus momentos más solitarios, hasta que una noche, mientras oraba, sintió como si alguien le tomara la mano. Lloró como un niño. No vio luces ni escuchó voces, pero supo con certeza, Él está conmigo. Desde entonces, nunca más llamó a la soledad enemiga, sino lección de presencia. También está el caso de una mujer que siempre despertaba recordando a una amiga con la que había perdido contacto. Sin saber por qué, oraba por ella todas las noches. Un mes después, la amiga reapareció con un testimonio. Estaba en depresión y, curiosamente, siempre sentía paz a las 3 de la mañana. La oración de una se convirtió en el refugio de la otra. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Estos relatos tienen algo en común. Todos obedecieron el impulso de orar, aún sin entenderlo. Y quizá eso es lo que más busca el cielo. Gente que no necesita explicación para actuar con fe. Quien obedece a la intuición divina no busca pruebas, busca propósito. Y el propósito casi siempre es más grande de lo que parece. Un pastor solía decir, las respuestas de Dios ocurren mientras duermes. Contaba que una noche despertó con el nombre de una pareja de su iglesia. Se levantó, oró 5 minutos y volvió a dormir. El domingo siguiente, la pareja le contó que, justo a esa hora, estaban a punto de separarse, pero sintieron una paz repentina. Esa oración fue el hilo invisible que impidió que un lazo se rompiera. Lo hermoso de estas experiencias es que ninguna comenzó con certezas. Todas nacieron de una inquietud. Es en el desconfort donde lo divino se manifiesta, porque es ahí donde el corazón presta atención. La fe no necesita entender para obedecer, y la obediencia silenciosa es una de las formas más puras de adoración. Cada vez que alguien responde a ese llamado invisible, el mundo se vuelve un poco más liviano. El bien se propaga como ondas en un lago. Una oración hecha en un rincón puede alcanzar un hospital, una prisión, una casa triste. La distancia no es obstáculo para quien ora, es territorio de acción. Quizá por eso Dios despierta a personas distintas en horarios similares. Es como si existiera una red de intercesores invisibles extendida por los usos del planeta, manteniendo al mundo en pie. Mientras unos duermen, otros oran. Y el sol nunca se pone sobre la oración de los justos. Estas historias no pretenden exaltar a nadie, sino recordar que lo sobrenatural sigue ocurriendo disfrazado de cotidiano. El milagro a veces es simplemente alguien dispuesto a escuchar. Cuando el cielo encuentra un corazón sensible, transforma las madrugadas en encuentros sagrados. Y después de oír tantas experiencias así, surge un nuevo deseo: preparar el propio ambiente para esos encuentros. Hacer del cuarto un lugar de paz, libre de distracciones, donde lo espiritual tenga espacio para actuar. De eso trata la próxima etapa. Cómo crear un ambiente y símbolos discretos que mantengan el corazón sintonizado con lo divino. El alma necesita silencio, pero el cuerpo también necesita un espacio que le ayude a sentirlo. Crear un ambiente propicio para la comunión es como afinar un instrumento antes de tocar. El sonido de la oración fluye mejor cuando el entorno coopera. El dormitorio, un rincón de la sala o incluso una simple silla pueden convertirse en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. No hace falta lujo, solo intención. Dios nunca pidió catedrales, pidió corazones disponibles. Pero es hermoso cuando lo físico refleja lo espiritual. Un cuarto ordenado, con aire tranquilo, poca luz y un objeto que recuerde lo sagrado. Una cruz, un versículo, una foto que inspire gratitud. Cada detalle enseña al cuerpo a reconocer que ese lugar es tierra santa. El error más común es pensar que un ambiente espiritual necesita estar lleno de símbolos. No. El exceso distrae, lo esencial concentra. Lo ideal es que el espacio respire paz, no información. Menos es más cuando se trata de la presencia divina. Es en el espacio limpio donde el alma puede oír lo que el ruido oculta. Piensa en el ambiente como en un espejo del alma. Un lugar desordenado suele reflejar un interior caótico. No es superstición, es psicología de la paz. Cuando ordenas tu espacio, le dices al corazón, podemos respirar, y Dios habla mejor en corazones que respiran. Un gesto sencillo. Antes de dormir, apaga todo lo que emita luz o sonido. Televisión, notificaciones, relojes parpadeando.
Son pequeñas distracciones que desvían la atención de lo sagrado. El silencio no es ausencia de sonido, es espacio para escuchar. El alma solo percibe el susurro divino cuando todo lo demás calla. Algunas personas colocan una Biblia abierta en la mesita de noche, no como amuleto, sino como recordatorio de que la palabra es compañía. Otras prefieren una vela encendida, símbolo de la luz constante de Dios. Lo importante es el significado, no el objeto. Dios se manifiesta en la intención, no en la decoración. El ambiente ideal también es aquel que respeta al cuerpo. Una almohada cómoda, una manta ligera, un aire que respire serenidad. Lo espiritual y lo físico caminan juntos. Un cuerpo tenso distrae la mente. Un cuerpo en paz se vuelve antena para lo divino. Por eso, cuida del espacio y del descanso con el mismo amor. Imagina este momento como entrar en el modo avión del alma. Cuando te desconectas del ruido del mundo, el cielo obtiene señal directa. Nada de celular cerca, nada de luz azul, solo tú, la oscuridad y la sensación de ser mirado con amor. En ese escenario, hasta el silencio tiene sonido. Un hombre me contó que cada noche encendía una pequeña luz ámbar en su habitación antes de orar. Dijo que ese color le recordaba la presencia de Dios, suave pero constante. Con el tiempo, bastaba con encender la luz para que su corazón se calmara. El cuerpo aprendió el camino hacia la paz. Así es como el ambiente se vuelve cómplice. Cuando los sentidos se acostumbran a la serenidad, el espíritu entra en sintonía más rápido. El lugar deja de ser solo físico y se convierte en memoria emocional. Cada vez que entras allí, es como si dijeras, aquí el cielo me encuentra. Y el cielo, que es cortés, aparece. Si el espacio es pequeño, improvisa. Una silla junto a la ventana, un paño limpio sobre la mesa de noche, una taza de té junto a la Biblia. El ambiente no tiene que impresionar, tiene que inspirar. La espiritualidad verdadera es demasiado simple para caber en fórmulas complicadas. Algunos prefieren mantener aromas suaves, lavanda, mirra, hierba limón. El aroma tiene poder para anclar memorias, y con el tiempo, el cerebro asocia ese perfume con la presencia divina. Es como crear un disparador de serenidad. Basta olerlo para recordar que el corazón tiene un lugar de descanso. Y si hay ruido afuera, transfórmalo en parte de la oración. El viento en la ventana, el ladrido de un perro, el sonido lejano de un coche. Todo puede volverse parte del encuentro. Lo sagrado no depende del silencio absoluto, depende de la atención. Cuando el corazón aprende a escuchar, hasta lo cotidiano se vuelve liturgia. Este tipo de ambiente es una invitación para que lo espiritual encuentre espacio en lo físico. Enseña al cuerpo a rendirse naturalmente al descanso, al alma a entender que no necesita esfuerzo para sentir a Dios. Es el punto donde el hogar y el templo se confunden, y lo común se vuelve sagrado. Y curiosamente, quien empieza a cultivar este ambiente nota algo nuevo. El cuerpo se enferma menos. El sueño mejora y hasta el dolor cambia de tono, porque lo externo empieza a sanar lo interno. Y cuando el cuerpo se convierte en altar, incluso el sufrimiento adquiere sentido. Lo que nos lleva al siguiente paso: cómo transformar el dolor en fe sin romantizar el sufrimiento. Llega un punto en el camino espiritual en que la fe deja de ser teórica y empieza a pasar por el cuerpo. Es cuando aparece el dolor, ese que no se elige, pero se aprende a soportar. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? La respuesta, a veces, no es un ¿por qué?, sino un ¿para qué? El dolor no es castigo, es una invitación a la conciencia. Pero atención, hay una gran diferencia entre encontrar sentido en el dolor y glorificar el sufrimiento. Dios no se alegra con lo que nos hiere, se alegra con lo que aprendemos al atravesarlo. El sufrimiento es el desierto, no el destino. Y quien entiende eso, camina con ligereza incluso entre espinas. Piensa en una semilla. Antes de brotar, necesita romperse. Por dentro todo se quiebra, pero solo así nace nueva vida. Eso es lo que el dolor hace con el alma. Rompe lo rígido para liberar lo verdadero. El secreto no está en huir del proceso, sino en permitir que revele lo que aún necesita florecer. Una mujer me contó que, después de una cirugía difícil, aprendió a orar de un modo nuevo. Decía, antes pedía sanidad, ahora pido sentido. Y lo curioso es que, cuando dejó de pelear con el dolor,
empezó a sentir paz, aunque el dolor seguía allí. Es ese tipo de serenidad que no se compra, solo se conquista en la entrega. Dios no exige fuerza todo el tiempo. Él entiende cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente grita, cuando el corazón quiere parar. La fe madura no finge estar bien, confía incluso hecha pedazos. A veces, el mayor acto de fe es simplemente decir: Señor, hoy no puedo sonreír, pero sigo aquí. En ese punto, el dolor cambia de papel. Deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Enseña empatía, humildad, paciencia. La persona que ha llorado por algo profundo empieza a mirar el mundo con más ternura. El dolor, cuando se acoge, refina el carácter. Y quien pasa por él sin endurecerse, se convierte en canal de sanidad para otros. Pero es importante recordar, la fe no sustituye el cuidado. Orar es esencial, pero ir al médico también es espiritual. Dios actúa a través de las manos humanas que aprendieron a cuidar. Negligir el cuerpo en nombre de la fe es como intentar remar sin barco. La oración abre el cielo. El tratamiento mantiene los pies en la tierra. Conocí a un hombre que, tras un diagnóstico de cáncer, decidió convertir su habitación de hospital en un altar. Pedía a las enfermeras que pusieran música suave, leía salmos y oraba por otros pacientes. Decía: el cuerpo puede estar en guerra, pero el espíritu está en paz. El dolor lo hirió, pero la fe lo hizo florecer en el desierto. Así es, quien se une a Dios en el sufrimiento no sufre solo. La presencia de Él no borra el dolor, pero cambia el clima dentro de él. Es como estar en medio de una tormenta y sentir que hay un techo invisible sosteniendo el refugio. La fe no impide el trueno, impide la desesperación. Un error común es pensar que Dios solo se manifiesta en la victoria. No, Él está tanto en el milagro como en el proceso. Jesús lloró, sintió dolor, sudó sangre, y aún así confió. Eso demuestra que sentir debilidad no es falta de fe, es señal de humanidad. Lo divino se revela justo cuando lo humano se agota. El dolor físico también puede ser canal de espiritualidad. Hay quienes transforman el insomnio en oración, la enfermedad en intercesión, la debilidad en compasión. Es una manera de decir: si no puedo correr, oro por los que corren. Ese tipo de entrega no es conformismo, es sabiduría. Es reconocer que cada límite también puede ser altar. Y cuando el dolor no se va, descansa en el propósito. Saber que, aún sin respuestas, Dios sigue escribiendo sentido entre líneas. No toda sanidad es física. A veces, la sanidad es darse cuenta de que el corazón sigue en paz, aunque el cuerpo no lo esté. Esa es la victoria silenciosa de quienes confían. Algunas personas encuentran a Dios de verdad solo cuando pierden el control. Cuando el médico ya no tiene solución. Cuando el remedio deja de hacer efecto. Cuando la fuerza se acaba. En ese punto, el alma aprende el verbo más difícil de la fe: entregar. Y quien entrega descubre que hay descanso en medio del dolor. La fe, sin romantizar el sufrimiento, es la que reconoce los límites y aún así cree. Es la que llora, pero sigue confiando. Es la que acepta ayuda, pero no pierde esperanza. Es la fe que entiende que el cuerpo puede enfermar, pero el espíritu no tiene por qué enfermarse también. Esa es la diferencia entre sobrevivir y seguir viviendo. Y curiosamente, quien aprende a vivir así empieza a registrar sus experiencias, porque se da cuenta de que en cada noche difícil hubo un mensaje, una lección, una presencia. Es ahí donde nace el siguiente paso de la jornada: el diario espiritual de 3 líneas, donde cada página se convierte en prueba de que el cielo nunca dejó de hablar. Después de tantas experiencias, es natural que el corazón empiece a querer registrar lo que vive, porque lo que no se anota se olvida, y lo que se olvida se pierde. El diario espiritual es como un espejo donde el alma se mira con más claridad. No es vanidad, es memoria de la gracia. Escribir es transformar lo invisible en palabra tangible, pero no tiene que ser algo elaborado. 3 líneas por noche son suficientes. La primera, para anotar quién vino a tu mente o qué sintió tu corazón. La segunda, para registrar el aprendizaje, lo que entendiste, lo que percibiste. Y la tercera, para anotar el próximo paso, lo que harás a partir de eso. Es simple, práctico y profundamente transformador. Un cuaderno viejo,
una pluma cualquiera. Eso es todo lo que se necesita. El valor no está en el material, sino en la constancia. Quien escribe todos los días percibe un hilo invisible que conecta los acontecimientos. Es como si Dios, entre líneas y garabatos, revelara patrones que antes pasaban desapercibidos. La escritura es una forma de oración silenciosa. A veces lo que la boca no logra decir, la pluma lo expresa. Y Dios entiende cada palabra temblorosa, cada punto final sin fuerza. El diario espiritual no sirve para impresionar a nadie. Sirve para recordar que el cielo estuvo presente, incluso cuando parecía lejos. Un hombre me contó que empezó a escribir por curiosidad. Al principio, sus notas eran vagas, pero después de un mes, notó algo sorprendente. Los nombres que aparecían en sus madrugadas se repetían, y descubrió que todas esas personas estaban atravesando momentos difíciles. Entonces comprendió, no era coincidencia, era un llamado. El diario funciona como un mapa espiritual. Muestra dónde Dios habla con más frecuencia, en qué temas el corazón tropieza, qué lecciones vuelven hasta ser aprendidas. Cada línea es una huella en el camino de la fe. Y quien mira hacia atrás después de un tiempo entiende, ya no estoy en el mismo lugar. No hay forma correcta o incorrecta de escribir. Algunos prefieren anotar los versículos que surgen en la madrugada. Otros escriben solo una palabra: paz, fuerza, perdón. Esas palabras aisladas son semillas. Con el tiempo, florecen en nuevas actitudes, nuevas respuestas, nuevos comienzos. Es curioso cómo el acto de escribir cambia la relación con Dios. La fe deja de ser abstracta y se vuelve tangible. Con cada página escrita, lo invisible toma cuerpo. Y cuando el desánimo llega, basta con releer lo vivido para recordar. El mismo Dios que actuó ayer, sigue actuando hoy. El diario también ayuda a vencer el olvido espiritual. La vida es rápida y a veces dudamos de lo que sentimos. Pero al leer lo que escribimos entre lágrimas, entendemos que fue real. Las palabras guardan memorias que el tiempo intenta borrar. Es como si el papel dijera, no lo imaginaste, fue el cielo. Para quienes prefieren la practicidad, pueden hacerlo en el celular. Crear una nota con la fecha y las 3 líneas básicas. Lo importante es el gesto, no el formato. Escribir es una forma de decir, estoy atento a lo que el cielo hace. Y el cielo, que se fija en todo, responde afinando la sensibilidad de quien escribe. Con el tiempo, el diario se convierte en testimonio. Es un archivo de milagros y procesos, de caídas y nuevos comienzos. Habrá días en que escribirás, no entendí nada, y eso también es espiritual, porque la fe no consiste en entender todo, sino en seguir escribiendo incluso sin entender. Algunos días escribirás con lágrimas, otros con risas. Y está bien, cada página es una estación del corazón. Lo importante es no interrumpir el diálogo. Dios no espera textos perfectos, solo busca lectores atentos a sus entrelíneas. Un ejercicio poderoso es releer el diario cada 30 días. Marca con un asterisco las frases que se repiten. Esos patrones son la voz de Dios insistiendo en un tema. Tal vez esté diciendo, perdona, descansa, espera. Y cuando el mensaje se repite, es porque el cielo no ha dejado de enseñarte. El diario espiritual es como un álbum de fe. Un día, al mirar atrás, verás que cada página fue una parte del milagro, y entenderás que lo que parecía aleatorio formaba una historia perfecta. La historia de tu intimidad con Dios es el testimonio más poderoso que posees. E inevitablemente, quien empieza a escribir así siente el deseo de compartir, porque lo que es real necesita expandirse. Y es en ese punto donde nace el sentido de comunidad. Comprender que hay otros que también despiertan, oran, escriben y viven el mismo llamado. Y ese es precisamente el próximo tema, la comunidad espiritual que nunca duerme, donde el sol nunca se pone sobre la oración. Pocas personas se dan cuenta, pero cuando despiertan en la madrugada para orar, casi nunca están solas. En diferentes partes del mundo, con distintos usos horarios y acentos, hay corazones despiertos haciendo lo mismo. Es la comunidad invisible de quienes velan en silencio. Una cadena que el tiempo no rompe y el espacio no limita. La oración global que mantiene al mundo en pie. Imagina esto. Mientras oras a las 3 de la mañana en Brasil,
Alguien en África está terminando una oración y alguien en Japón está comenzando la suya. El sol no se pone sobre la intercesión. Es un ciclo ininterrumpido de fe. Una red luminosa que el ojo humano no ve, pero que el cielo reconoce como una sola voz en armonía. Es hermoso pensar que las oraciones se encuentran en el aire como notas musicales. Cada una tiene su tono. Unas son súplicas, otras agradecimientos, pero juntas forman una sinfonía que toca el corazón de Dios. Y lo más bello es que, en esa orquesta, nadie toca solo. Hasta el susurro más tímido tiene valor. Esa conciencia lo cambia todo. Porque quien entiende que forma parte de algo más grande, no se desanima fácilmente. Cuando un alma percibe que pertenece a una comunidad espiritual, descubre un nuevo tipo de fuerza. La de saber que, incluso en silencio, alguien, en algún lugar, también está orando por ella. Pero el sentido de comunidad no debe volverse prisión. La fe es comunión, no control. Cada persona tiene su ritmo, su historia, su horario de oración que se adapta a su camino. Lo importante es mantener el corazón libre, porque el amor solo crece donde hay libertad. Y Dios nunca impone su presencia, Él siempre invita. La espiritualidad sana es aquella que no genera culpa. Si despertaste y no lograste orar, está bien. Dios entiende el cansancio mejor que nadie. El cielo no mide la fe por desempeño, sino por disposición. La gracia no es una lista de aciertos, es un abrazo que comprende. La libertad también es esencial dentro del hogar. Es común que parejas, padres e hijos tengan ritmos distintos en la fe. Y está bien. Lo importante es que haya respeto y comprensión. Una familia espiritualmente madura es aquella que sabe que cada uno tiene su propia forma de hablar con Dios y que el amor es el idioma común. Recuerdo a una pareja que me contó que uno de ellos siempre se despertaba en la madrugada para orar y el otro se irritaba con el ruido. Hasta que entendieron que podían ajustarse, él empezó a orar en silencio y ella aprendió a respetar ese momento. El resultado: más paz, menos conflicto. Cuando el espíritu se alinea, el hogar respira. Las familias que oran juntas construyen hogares más fuertes, pero no es una regla de perfección, es una elección diaria. No es necesario orar tomados de la mano todas las noches. Basta con mantener el mismo propósito. Puede ser agradecer antes de comer o una palabra de bendición al despertar. Los pequeños gestos crean raíces profundas. La presencia de Dios en casa se percibe en los detalles, en el tono de la voz, en la manera de manejar las diferencias, en la paciencia que reemplaza la crítica. Un hogar espiritual no es el que tiene una cruz en la pared, sino el que tiene perdón en la mesa. El amor es el símbolo más visible de lo divino. ¿Y qué hay de la comunidad fuera de las paredes? Participar en grupos de fe, iglesias o círculos espirituales puede fortalecer el camino. Pero recuerda, el propósito no es el estatus religioso, sino la conexión genuina. No importa cuántas personas conozcan tu nombre, sino cuántas sienten paz a tu lado. La libertad espiritual también significa no comparar tu camino con el de otros. Dios habla a cada uno con un tono y un lenguaje distintos. El error es medir lo espiritual con reglas humanas. Lo importante es ser auténtico. Cuando el alma es sincera, el cielo reconoce su sonido a distancia. Lo que más necesita el mundo hoy no son templos llenos, sino corazones conectados. Y esa conexión no ocurre por casualidad. Nace cuando las personas se comprometen a orar unas por otras, incluso sin conocerse. La fe compartida es el antídoto contra la soledad. Cuando una persona entiende esto, su casa deja de ser solo una dirección y se convierte en un altar vivo. Los cuartos se vuelven puntos de luz, y cada oración que sube construye un puente invisible con otras familias, otras vidas, otras historias. Es la comunión que sucede sin necesidad de palabras. Y es justo ahí donde el viaje alcanza un nuevo entendimiento. El despertar de la madrugada nunca fue un evento aislado. Es parte de un gran movimiento de reconexión global, entre personas, entre generaciones, entre el cielo y la tierra. Y al final de esta caminata, el llamado permanece: vivir con fe, libertad y amor, en comunidad y en el hogar. Porque al fin y al cabo, es ahí donde lo sagrado se revela cada día.
Tal vez ahora te des cuenta de que aquel despertar inesperado nunca fue una molestia, fue una invitación. Que Dios no te estaba quitando el sueño. Te estaba enseñando a descansar de una manera diferente y que cada madrugada, por más silenciosa que parezca, es una ventana abierta entre el cielo y tu corazón. Si en algún momento estas palabras tocaron algo dentro de ti, tal vez sea porque el mismo Espíritu lo está confirmando. No es casualidad, es propósito. Así que, la próxima vez que despiertes entre las 3 y las 5, no luches contra eso. Solo respira y di: Señor, aquí estoy. Te sorprenderás de lo que sucede cuando el silencio se convierte en oración. Ahora cuéntame, ¿has vivido algo parecido? ¿Has despertado alguna vez con un nombre en la mente, con el corazón agitado, sintiendo que alguien allá arriba te llamaba? Escribe tu experiencia en los comentarios. Quizás tu testimonio sea la respuesta que alguien necesita leer hoy. Y si este mensaje trajo paz a tu corazón, deja tu like para que pueda llegar a más personas. Y si este video habló a tu alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Así seguirás recibiendo mensajes como este, que fortalecen la fe y llenan tu hogar de paz. Y no lo olvides. En el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Son 30 días de conexión espiritual, promesas bíblicas y oraciones que te acompañarán al despertar. Un devocional para quienes desean vivir todo el día en la presencia de Dios. Que el Señor te guarde en las madrugadas, en los días y en cada momento en que tu corazón necesite recordar: el cielo nunca duerme.